Bosques nublados, también conocidos como la selva nublada, bosque de niebla, nubliselva, entre otros. Bosque muy variable en su composición de especies, pero con estructura y clima muy similares. Comparten lluvias frecuentes, nubosidad, neblina y humedad atmosférica altas durante todo el año. Se distribuyen en zonas muy húmedas y ocupan el 1% del territorio nacional. Sus áreas protegidas son Reserva de la Biosfera, El Cielo en Tamaulipas, Sierra Gorda en Querétaro y El Triunfo en Chiapas. Bosques templados, también conocidos como bosque de coníferas, bosque de pino o bosque mixto de pino y encino, son comunidades dominadas por árboles altos, mayormente pinos y encinos, acompañados por otras varias especies que habitan en zonas montañosas con clima templado frío. Ocupan el 16% del territorio mexicano, se distribuyen en mayor grado en el norte y sur de Baja California, a lo largo de las sierras Madre Occidental y Oriental. Algunas áreas protegidas son la Michila Durango, el Nevado de Colima en Jalisco y el Manatlán en Jalisco. Selvas húmedas, también conocida como selva alta perennifolia o bosque tropical perennifolio, son las comunidades vegetales más exuberantes del país. Están conformadas por árboles de hasta 30 metros o más. Se distribuyen en climas cálidos y húmedos. Son ecosistemas muy complejos con alta variación de especies de un lugar a otro. Originalmente ocupaban una extensión cerca del 9.2%, que se redució al 4.7% en la República Mexicana y se encuentra en la vertiente del Atlántico. Algunas áreas protegidas es la Reserva de la Biosfera Los Tuxtla en Veracruz, el Ocote Chiapas y el Calamul en Campeche. Selvas secas, también conocidas como selva baja caducifolia, bosque tropical deciduo o selvas subhúmedas, son comunidades vegetales dominadas por árboles pequeños que pierden sus hojas durante la época seca del año. Su clima es cálido con lluvias escasas. Tiene una diversidad única con gran cantidad de especies endémicas y ocupa aproximadamente el 11.7% de la superficie nacional y generalmente se encuentran desde el nivel del mar. Algunas áreas protegidas son el Cañón del Sumidero Chiapas, Parque Nacional de Huatulco en Oaxaca y Parque Nacional de Chacagua en Oaxaca. Matorrales. Ocupa alrededor del 30% del país con una amplia distribución. Entre los nombres más usados son cardonales, de techeras, nopaleras y chaparrales. Su descripción. La composición de especies cambia con la región. Existen variantes de matorrales dependiendo del grupo de especies más abundante. En algunos predominan plantas que tienen hojas muy pequeñas o las pierden, tienen espinas, hojas gruesas, lo cual les da un aspecto diferente. En su distribución cubre el 29.7% del país, 576.747 kilómetros cuadrados. Habitan principalmente en el norte del país, Nuevo León, Coahuila, Durango, Zacatecas, entre otros. Su clima son climas áridos y semiáridos que pueden variar, desde muy calurosos en las planicies costeras hasta muy fresco en las partes altas. Su flora y su fauna son que hay gran variedad de especies como leguminosas, agaves y pastos. Su impacto y amenazas. El pastoreo descontrolado es una de las principales causas del territorio junto con los desmontes para la agricultura y ganadería. Su estado de conservación, cerca de 60 millones de hectáreas del país tienen condiciones naturales del clima y actitud. Pastizales. Sus nombres en otras partes del mundo se les conoce como estepa, pampa, sabana o praderas. Su descripción son comunidades vegetales donde predominan los pastos con pocos árboles y arbustos. Ocupa el 6.1%, que es 118.320 kilómetros cuadrados del territorio nacional. Sus áreas naturales protegidas: Reserva de la Biosfera Janos en Chihuahua y Reserva de la Biosfera Sierra Gorda en Querétaro. Tiene un clima que se distribuye en zonas semiáridas y el clima fresco. Las temperaturas medias anuales oscilan entre el 12 y 20% de grados centígrados. Flora y fauna son las especies más comunes, las cuales son el pasto navajita, zacate llanero y toboso común. Algunos árboles comunes son como el mezquite, álamo y sicómoro. Sus servicios ambientales: la mayoría de los pastizales son fuentes de alimentos para la cría de ganado bovino y equino. La legislación: en el estado de Durango existe una ley que asegura el aprovechamiento técnico de pastizales. Playas de arena y rocosas. Como otros nombres se conoce línea de costa o franja intermareal. Tiene una descripción que es el único lugar que se encuentra sometido al ritmo diario de las mareas.
Las costas rocosas están conformadas por diferentes tipos de rocas y formas estructurales. Las costas arenosas se constituyen por una acumulación de sedimentos de origen mineral y de origen biológico. Tiene una distribución en 17 estados que tienen frente litoral o línea costa. Algunas de sus áreas protegidas federales son el Parque Nacional Cabo Pulmo, Parque Nacional Lagunas de Cachagua y Parque Nacional Tulum. El clima que se encuentra son con todos los climas de México, desde desérticos, lluviosos, cálidos y muy lluviosos. Su flora y fauna, los organismos más representativos son algunas algas verdes, azules, algas pardas y rojas. El estado de conservación en México cuenta con 84.722 kilómetros cuadrados de zona costera con protección federal o estatal. Islas. Nombres, también conocido como islotes, bancos, cayos, cuerpos, entre otros. Su descripción, los sistemas insulares son superficies naturales de tierra rodeada de agua y al nivel del mar. Existen diferentes tipos de islas, islas continentales, volcánicas, coralinas y sedimentarios. Su distribución, se han registrado 1.365 cuerpos insulares en toda la costa mexicana con una superficie de 5.127 kilómetros cuadrados. Algunos de sus sitios prioritarios federales son el Parque Nacional Isla Contoy y el Parque Nacional Arrecife Alacranes. Su clima son zonas semisecas, secas, desérticas, húmedas, subhúmedas y cálidas. Su flora y fauna, en las islas de México viven alrededor de 2.545 especies marinas y 2.066 especies terrestres. Algunos de sus impactos y amenazas son que la gran mayoría, el 75% de las extensiones en el mundo han sucedido en islas debido al impacto de las especies introducidas. Dunas costeras. Las dunas costeras son ecosistemas costeros formados por montículos de granos de arena o granos de origen biológico, especialmente calcáreo, producto de la desintegración de arrecifes de coral y de concha de moluscos. Dentro de su distribución, las dunas se distribuyen en la parte trasera de la mayoría de las playas de arena. Se encuentran en casi todas las costas arenosas del país, por ejemplo, Baja California, Sonora, Jalisco, Tamaulipas, Quintana Roo y Yucatán. Dentro de sus áreas naturales tenemos el arrecife de Puerto Morelos. Dentro de su tipo de vegetación se encuentra la vegetación hidrófila y manglar. Su flora, hierbas de tortuga y hierbas de manatí. Su fauna, coral, cuerno de alce, coral de fuego aplanado. También tenemos el río Lagarto, que su tipo de vegetación es vegetación de dunas y manglar. Su flora, mangle rojo, mangle negro, mangle blanco. Su fauna, mono araña, ocelote, flamenco y oso hormiguero. Dentro de su clima, en la región del Pacífico hay zonas semisecas con lluvias en invierno, desérticas con lluvias poco abundante en cualquier época. Región del Golfo de México y Mar Caribe encontramos zonas semisecas con lluvias poco abundantes, cálidas, húmedas y con lluvias en verano. Dentro de su fauna, abejas, avispas y hormigas, arañas, sapos, ranas y tortugas. Manglares. Los manglares son una formación vegetal leñosa, densa y arbustiva de 1 a 30 metros de altura con poca presencia de especies herbáceas y enredaderas. Los manglares brindan una gran variedad de servicios ambientales, como por ejemplo son zonas de alimentación, refugio y crecimiento juveniles de crustáceos, actúan como sistemas naturales de control de inundaciones y como barrera contra huracanes. Controlan la erosión y protegen las costas, mejoran la calidad de agua al funcionar como filtro biológico, entre otras. Los manglares de México presentan el 6% del total mundial y colocan a nuestro país en el 4º lugar de los países que posee este ecosistema. Dentro de su flora se encuentran los manglares botoncillo, mangle blanco y mangles caballero. Praderas de pastos marinos. Los pastos se distribuyen en extensos y densos manchones bajo el agua que pueden estar formados por una sola especie o varias. En México, las praderas de pastos se distribuyen en estuarios, marismas, lagunas costeras y formas
someras de la plataforma continental. En México los pastos marinos se encuentran en todos los mares que rodea el país. En el Pacífico hay principalmente en las costas de Baja California Sur, Sonora y Sinaloa. En el Golfo de México y Mar Caribe hay pastos desde Tamaulipas hasta el sistema arrecial de Yucatán. Dentro de su clima, las praderas de pastos crecen en las costas con clima tropical y templado del país. Su flora encontramos esponjas, balanos y gran variedad de caracoles, cangrejos y camarones, estrellas de mar y erizos. Dentro de su fauna, variedad de especies de peces como pargos, burritos, mojarras y jaivas. Ríos y lagos. Los ríos y arroyos son sistemas de agua con movimiento constante unidireccional sobre la superficie terrestre. Por su parte, los lagos y lagunas son sistemas con poco movimiento que se abastecen de arroyos, ríos y mantos freáticos. México cuenta con cerca de 2 millones de kilómetros cuadrados de superficie terrestre y dentro de ellos alberga 320 cuencas hidrográficas, 50 ríos principales, numerosos tributarios y arroyos permanentes o intermitentes. Dentro de su distribución existen arroyos y ríos en regiones templadas, áridas y tropicales. Su tamaño caudal aumenta conforme disminuye la latitud, llegando a los grandes ríos tropicales. Existen cerca de 70 lagos con tamaños entre 10 y 100 kilómetros cuadrados, con el lago de Chapala en el extremo superior. Se han desarrollado alrededor de 14,000 presas de distintos tamaños. Dentro de su clima ocupan climas áridos y semiáridos, templados y tropicales. La precipitación varía desde menos de 10 centímetros hasta 2 a 4 metros anuales. Como el volumen de los ríos depende de la lluvia y su estacionalidad. Dentro de su flora y su fauna, en los ríos, lagos, lagunas y humedales y sus hábitats ribereños viven plantas, peces, anfibios, reptiles, insectos, moluscos y crustáceos. También de gran importancia es la vegetación ribereña o riparia, que puede ser herbácea o arbustiva, como el azumiate, toloache y escoba de arroyo, hasta formar bosques, álamos, sauces, negundo. Ecosistemas urbanos. El ecosistema urbano de forma general son ciudades, se les puede llamar también metrópoli o metrópolis, zonas metropolitanas o urbes. Descripción. Son ecosistemas donde la comunidad biológica incluye poblaciones urbanas densas junto con infraestructuras ampliamente desarrolladas como calles, casas, edificios, drenajes, etc., que han desemplado a las ciudades. Ecosistemas preexistentes. En los ecosistemas urbanos, las composiciones y estructuras de países están rígidas por decisiones de seres humanos. Existen cerca de 630 localidades urbanas distribuidas en todo el país, las cuales albergan el 56.8% de la población nacional y que en conjunto ocupan un 8.7% del territorio nacional. De las 59 zonas metropolitanas del país, existen 3 importantes por su número de habitantes, que son Valle de México, la de Guadalajara, Jalisco, y la zona de Monterrey, Nuevo León. En estas 3 zonas metropolitanas, las áreas verdes tienen una gran importancia. Áreas naturales protegidas. En los ecosistemas urbanos existen áreas naturales protegidas, las cuales cumplen diversas funciones, entre ellas la regularización del clima, refugio para las especies propias de la zona. De forma general, las zonas metropolitanas en el país comparten territorio con cerca de 35 hectáreas naturales protegidas. Además de las áreas naturales protegidas federales, en las ciudades pueden haber zonas importantes para la naturaleza, como las áreas protegidas estatales, municipales y bosques, parques y urbanos.
En la Ciudad de México, ejemplo, hay 17 áreas naturales protegidas, entre las que podemos encontrar varios tipos de categorías como cumbres, desiertos, cerros, fuentes brotales y parques urbanos. Ecosistema ambiente pelágico. El ambiente pelágico, en la palabra griega pelágicos, significa océano. La zona pelágica es la columna del agua que está sobre el fondo marino. Su descripción en este sentido horizontal incluye la zona nerítica ubicada en la plataforma continental, cuya profundidad máxima es de 200 metros, y la zona oceánica, que existe desde el borde de la plataforma continental hacia mar afuera. Algunos autores limitan la zona pelágica en la región oceánica, incluyendo así la zona nerítica. La temperatura es relativamente uniforme a la zona cercana a superficie. Comienza a decaer conforme se incrementa la profundidad, así cambiando brutalmente la zona térmica, que está ubicada cerca de 150 metros de profundidad. A partir de aquí mantiene relativamente entre 0 y 6 grados. El ambiente pelágico se caracteriza por una alta variedad de parámetros físicos y biológicos. El oxígeno disuelto es más abundante en los primeros metros y va disminuyendo hasta la zona mínimo del oxígeno, aproximadamente los 200 metros, para posteriormente comenzar a subir nuevamente. La mayor biodiversidad y profundidad primaria se encuentra en la capacidad más superficial, correspondiente a la zona fótica. Especies pelágicas. Las especies pelágicas son aquellas que viven en el agua medias o cerca de la superficie y que limita al máximo contacto con el fondo marítimo y la costa, que es un néctar formado por organismos capaces de contraer con sus bosques de macroalgas. Estos bosques requieren una gran cantidad de nutrientes en el agua, temperatura debajo de los 20 grados centígrados y un sustrato rocoso para fijación de algas. Son uno de los ecosistemas más productivos del océano, comprándose en productividad primaria neta de arrecifes, humedales y selvas tropicales. También tienen complejas cadenas tropicales en donde no solo los organismos fotosintésicos son los más importantes, sino el tritus juega el papel muy importante en el aumento de la producción de este ecosistema. Además, son una gran fuente de alimentos para muchas especies de vertebrados y peces. Sirven de guarderías y hábitat y refugio para muchos organismos, tanto invertebrados como vertebrados. Se distribuye entre Trópico de Cáncer y Trópico de Capricornio, o entre las latitudes medias, que van aproximadamente de los 660 en los ambos hemisféricos. En México, los bosques de macroalgas de mayor tamaño están en los océanos pacíficos, en las costas de Península Baja California. Los bosques de menor tamaño se distribuyen en las costas del Golfo de México, Mar Caribe o Océano Pacífico y el Golfo de California. Estado de conservación. En la actualidad, pocos son los sitios con bosques de macroalgas, que se encuentran en algunas categorías de protección. Arrecifes. La descripción: comunidad marina de aguas poco profundas cercanas a la costa, dominada por comunidades coralinas y estructuradas rocas, con una gran diversidad de especies, algas, invertebrados y peces. Pueden ser corídonos, rocosos, mixtos y artificiales. Los arrecifes están cercanamente ligados a otros ecosistemas, ya que están gran estructurados de coralinas o rocas. También la dirección de velocidad de las corrientes marinas ayudan en el establecimiento de otros ecosistemas
costeros como manglares y pastos marinos. Entre otros ecosistemas existe una relación muy importante donde los organismos juveniles de peces e invertebrados diferentes especies pasan un periodo de larga juvenilidad en la zona de manglares y pastos marinos. Una vez que llegan a la etapa adulta, migran a los arrecifes donde se reproducen y liberan sus huevecillos. Pocas horas después de las pequeñas larvas harán un viaje a los manglares de pastos donde se crearán hasta alcanzar el tamaño necesario para poder regresar a los arrecifes y el ciclo vuelve a repetirse. De su distribución, los arrecifes se encuentran dentro de una franja que se forma entre trópico de Cáncer y trópico de